En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 31, dice Jesús: hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Y de esta manera comenzamos en su presencia la invitación que tenemos cada día para poder encontrarnos juntos para compartir palabra de Dios. Y mi querido amigo, quiero decirte en este momento que nosotros somos llamados por nuestro Padre Celestial, no solo para estar en su presencia, sino que también, junto con su presencia, podamos ayudar a aquellos que están pasando en dificultades. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, o alguna persona quizás desconocida que tú ves en ocasiones frecuentemente o que quizás Dios permite que se cruce en tu camino y que tú puedes ver de manera evidente que esa persona tiene alguna necesidad y que la gracia de Dios se pueda manifestar a través de ti como un canal de bendición, de ayuda, de contención para esa persona que está pasando por esa necesidad. Y en esta ocasión, mis queridos amigos, queremos analizar una vez más un poquito de la historia del apóstol Pedro. Ya lo hemos hecho en los días anteriores, pero queremos tener un mensaje más para compartir con ustedes. Hemos visto a Pedro siendo llamado por Jesús allí en el mar de Galilea, diciéndole: Pedro, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Pero Jesús, que transforma vidas y que es un apasionado de transformar corazones, le dijo a Pedro: haré de ti un pescador de hombres. Le dio una misión, le dio un propósito, le dio un sentido a la vida de Pedro. Y allí Pedro empezó a caminar con Jesús. Y dijimos que en su temperamento muchas veces Pedro estaba en la cima espiritual, pero en ocasiones se evidenciaban en él actitudes o manifestaciones de duda, de incertidumbre, de falta de fe. Como por ejemplo cuando lo vimos caminando sobre el agua mientras fijaba sus ojos en Jesús, pero cuando apartó sus ojos por temor al viento, mirando el viento y las olas, allí comenzó a hundirse. Pero clamó a Jesús diciéndole: Señor, sálvame. Y Jesús lo rescató. Lo rescató de la manera que te puede rescatar a ti, de aquel mal hábito, de aquel vicio, de aquella situación que te angustia. Jesús te puede liberar de ese estado de ansiedad que en ocasiones no te permite avanzar, no te da claridad para tomar decisiones correctas. Y Pedro siguió caminando con Jesús. Pero también vimos cuando Pedro, en el momento de mayor necesidad que Jesús tenía de un amigo, Pedro lo negó. Pero Jesús lo miró con amor, con perdón. Y tal es así que después de la resurrección de Jesús, Pedro logra tener un encuentro con el Maestro, porque éste así había pedido que Pedro fuera a su encuentro para restaurarlo, para devolverle un propósito a su vida. Y ahora si nosotros vamos hasta el libro Hechos de los Apóstoles, ya allí en el capítulo 1 se presenta Jesús en su último encuentro con ellos. Y después asciende a los cielos, pero dejándoles y encomendándoles la misión de predicar el Evangelio, de reflejar el amor de Cristo a las personas, de dar una mano ayudadora a aquellos que más lo necesitan. Y es en el libro de Hechos de los Apóstoles que vemos a un Pedro diferente, a un Pedro dependiente de Jesús, a un Pedro conectado con Dios, a un Pedro viviendo en la presencia de Dios, a un sujeto, a una humanidad con debilidades, con errores, falible, pero ya era un Pedro que se rendía a la soberanía de Dios en su vida. Y es por ello que si tú lees y estudias el libro de Hechos de los Apóstoles, te vas a encontrar en el capítulo 1 a un Pedro que toma el liderazgo. En el capítulo 2 también lo vemos a Pedro levantándose cuando se derrama el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor. Y al mensaje de Pedro y al llamado de éste, al arrepentimiento, aquella multitud que se había congregado, 3.000 personas deciden entregarse a Dios mediante el bautismo, poderosa predicación y el llamado de este hombre de Dios. Y así vamos avanzando en los capítulos y vemos a Pedro
resucitando a una sierva de Dios. Vemos a Pedro predicándole a los romanos, a aquellos que estaban en algún sentido excluidos por los judíos, para predicarles el Evangelio. Pero en especial hay una historia que yo quiero compartir contigo, que está en el capítulo 3. Desde el versículo 1 en adelante dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Y en el versículo 2 se menciona que en esos momentos se traía un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiera limosna a aquellos que ingresaban. Y este hombre enfermo, al ver a Juan y a Pedro que iban a ingresar al templo, les rogaba que les diesen alguna limosna, algo para seguir subsistiendo, para seguir sobreviviendo. Verso 4 dice que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículos 7 y 8 dice que lo tomaron de la mano derecha, lo levantaron y al momento se le afirmaron los pies. Y dice que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí vemos nosotros a un hombre que era llevado al templo, pero no entraba, estaba fuera, porque no iba al templo a buscar a Dios, sino que iba a buscar limosna. Porque lo más seguro era que muchos de los que entraban al templo, al ver a este lisiado allí, le tiraban algunas monedas, pero solamente lo dejaban allí, afuera. Pero en esta ocasión, encontrándose con Juan y con Pedro, este le dice, Pedro lo mira y le dice: plata y oro no tengo, pero tengo algo mucho más valioso. Lo que tengo te doy. Y te digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque Jesús, mis queridos amigos, no vino solo para dar limosna. Jesús viene para restaurar tu vida. Jesús viene para que puedas hacer un cambio radical en tus acciones, en tus pensamientos, en tus decisiones. Y este hombre que siempre estaba allí tirado a la puerta del templo, no teniendo un encuentro con Dios, sino con personas que podían darle algunas migajas, algunas pocas monedas, ahora se encuentra con alguien que puede darle a Jesús. Lo que tengo te doy, le dice Pedro a Cristo. En el nombre de Cristo, levántate y anda, que tu vida tenga una nueva oportunidad. Y este hombre se levantó, saltó y alabó a Dios entrando en el templo. Ya no se quedaba afuera, ahora estaba dentro, en la presencia de Dios. Y hoy, mi querido amigo, quiero preguntarte a ti que estás escuchando este mensaje: ¿tú te conformas con limosnas o quieres que Jesús haga algo realmente importante en tu vida? Una restauración del corazón, de la mente, de tus acciones. Si es así, entonces no te quedes fuera. Entra a la presencia de Dios, alabando a Dios. Ve a un encuentro especial de adoración con Jesús. Conoce a tu Salvador. Y la otra pregunta es para aquellos que como hijos de Dios entienden que Dios les ha dado un propósito, la misión de poder alcanzar a otros, supliendo las necesidades que estos tienen. La pregunta es: ¿qué tienes para dar? Y lo que realmente tiene valor para ayudar no va a ser tu dinero, no va a ser tu conocimiento, no va a ser tu influencia, tu capacidad, sino va a ser que tengas a Cristo en tu corazón para transmitir a otros y que estas personas se puedan poner en pie y reconocer de que hay un Dios en los cielos que los ama. Para dar a Cristo a otros, primero tú tienes que tener a Cristo en tu vida. Y para tener a Cristo en tu vida, cada día necesitas vivir en su presencia.